El marido volvió de una pesca con amigos con cabellos de mujer en la ropa. Le pregunté, ¿picó bien? Él respondió, excelente. Por la noche revisé su teléfono. Por la mañana preparé el desayuno, le di un beso en la mejilla y me fui a casa de mi madre. Una semana después supo que yo me había llevado conmigo. Cuando Rodrigo regresó de la pesca aquel domingo, el sol ya se ponía detrás de las colinas de Valparaíso, tiñendo el océano del color de un mango maduro. Yo estaba en la terraza de nuestra casa, removiendo mate en una calabaza, y observaba cómo su camioneta blanca entraba al patio, levantando una nubecita de polvo del camino de grava. 15 años. 15 años había sido la esposa de Rodrigo Montes, y durante esos 15 años había aprendido a leerlo como un libro abierto. Sabía cuando mentía sobre no haberse comido la última porción de mi dulce de leche casero. Sentía cuando ocultaba un mal negocio. Lo veía a través. Pero aquella tarde, cuando bajó del coche con las cañas de pescar y la nevera portátil, algo no encajaba. Tal vez la sonrisa demasiado amplia. Tal vez la manera en que evitaba mirarme a los ojos mientras subía los escalones del porche. «Catalina, mi amor», exclamó, dándome un beso en la mejilla. Olía a sal, a cerveza y a perfume. No a mi perfume. Lo miré en silencio, apretando la calabaza de mate contra el pecho. En el hombro de su camisa azul, la misma que yo había planchado por la mañana cuando se iba con Luis y Esteban, había un largo cabello castaño. Color canela. Ondulado. Definitivamente no era mío, mi pelo era liso y negro como la noche sudamericana. ¿Picó bien?, pregunté con la voz serena que había aprendido de mi madre, doña Marta, una mujer que había sobrevivido a 3 golpes de estado sin perder la dignidad. «Excelente», sonrió Rodrigo. Sacamos dorados, lubinas, incluso enganchamos un marlín, pero se soltó. Luis casi se cae del bote de la emoción. Seguía hablando, gesticulando, describiendo un pez inexistente que supuestamente era así de grande, mientras yo miraba aquel cabello. Brillaba con la luz del atardecer, dorado, vivo, ajeno. ¿Y el pescado?, pregunté. Rodrigo dudó. Se lo dimos todo a Luis. Él tiene ese congelador grande, ¿recuerdas? Luego lo repartimos. Claro. Qué conveniente. Ve a ducharte, dije. He preparado locro, tu favorito. Cuando desapareció dentro de la casa, retiré el cabello de su camisa con 2 dedos, como si fuera una oruga venenosa. Lo miré largo rato y luego lo guardé en el bolsillo de mi delantal. Nuestra casa estaba en una colina con vista al Océano Pacífico. Rodrigo la había construido él mismo, piedra a piedra, cuando recién nos habíamos casado. Entonces no teníamos nada más que amor y su pequeño negocio de construcción. Recuerdo cómo dormíamos en una tienda de campaña en ese mismo terreno porque no teníamos dinero para alquilar, y los padres de Rodrigo se negaron a ayudarnos, no aprobaban nuestra boda. Mi madre, doña Marta, dijo entonces, «Catalina, un hombre que construye una casa para una mujer con sus propias manos nunca la traicionará». Qué equivocada estaba. En 15 años convertimos aquel terreno vacío en un paraíso, la terraza frente al océano donde yo cultivaba orquídeas e hibiscos, la cocina con una enorme mesa de cedro chileno, donde reuníamos a los amigos para asados todos los sábados, 3 dormitorios, el nuestro, 1 para invitados y 1. El que nunca llegamos a llenar. No tuvimos hijos. No fue posible. Durante 5 años lo intentamos, luego fuimos a médicos, después vinieron los tratamientos interminables, las hormonas, las esperanzas y las decepciones. Al final me resigné. Rodrigo decía que él también, que éramos felices así, que nos bastábamos el uno al otro. Ahora miraba aquella casa, los azulejos del recibidor que trajimos de Portugal, las fotos familiares en las paredes, mi colección de figuras de piedra que Rodrigo me regalaba cada aniversario, y de pronto comprendí que todo aquello podía ser una mentira. Todo. Volví a la cocina y puse la mesa. El locro hervía a fuego lento en una gran olla de barro, una sopa espesa de calabaza, maíz y carne, receta de mi abuela de la provincia de Salta. Normalmente el olor del locro llevaba a Rodrigo casi al éxtasis.
Podía comerse 3 platos seguidos. Pero esa noche picoteaba la comida, sonreía distraído y miraba el teléfono constantemente. ¿Luis te escribe? Pregunté con inocencia. ¿Qué? Sí, sí. Por lo del pescado. Su teléfono estaba sobre la mesa, boca abajo. Panafón negro en una funda de cuero gastada. Normalmente Rodrigo no se separaba de él, pero al ducharse, claro, lo dejaba. Y cuando se fue al baño, el teléfono quedó en el bolsillo de sus vaqueros tirado sobre una silla del dormitorio. Nunca había revisado el teléfono de mi marido. Nunca. En 15 años. Me parecía humillante, indigno, incorrecto. Rodrigo y yo confiábamos el uno en el otro. O eso creía yo. Pero aquella noche, cuando él se quedó dormido, despatarrado en nuestra cama grande, oliendo a mi jabón de lavanda y a su culpa, tomé su teléfono. Conocía el código, la fecha de nuestra boda. 15 de marzo. Qué romántico, ¿verdad? El teléfono se desbloqueó con un leve clic y entré en su vida digital. WhatsApp. Instagram. Correo electrónico. ¿Por dónde empezar esta pesadilla? Empecé por los mensajes. Luis le había escrito a las 2 de la tarde, hermano, ¿dónde estás? Ya estamos en el muelle. Rodrigo respondió a las 2:20, perdón, me duele el estómago, hoy no puedo. Saluda a Esteban. Así que no hubo ninguna pesca. Seguí desplazándome, sintiendo como la sangre se me helaba en las venas. Chats de trabajo. Mensajes de proveedores. De Marco, su socio. Nada sospechoso. Y entonces vi un nombre, Rocío. La conversación estaba borrada. Pero en la configuración de WhatsApp se podía ver que el chat existía, incluso si los mensajes habían sido eliminados. Abrí la galería del teléfono. Lo que vi a continuación me rompió el corazón en 1.000.000 de pedazos. Fotos. Decenas de fotos. Una mujer con el cabello color canela, largo y ondulado. Era joven, tal vez de unos 25 años. Hermosa, con hoyuelos en las mejillas y ojos marrones llenos de risa. En una foto estaba en bikini en la playa de Renaca. En otra, ella y Rodrigo se abrazaban en algún restaurante. En una tercera, ella estaba en nuestro coche, en la misma camioneta blanca, besando a Rodrigo en la mejilla. Pasaba las fotos una tras otra, y cada una era como un golpe en el estómago. Llevaban meses viéndose. Por las fechas, al menos medio año. ¿Cómo se las arreglaba? ¿Cuándo? Y entonces vi un video. No describiré lo que había allí. Basta decir que fue grabado en el motel Amor Secreto en las afueras de la ciudad y que mi marido se veía más feliz de lo que lo había visto en los últimos 5 años. Apagué el teléfono y lo dejé de nuevo en la mesita de noche. Miré a Rodrigo dormido, su rostro relajado en el sueño, su brazo extendido donde normalmente reposaba mi cabeza. Murmuraba algo entre sueños y sonreía. Probablemente soñaba con ella. Con Rocío. Me levanté de la cama y salí a la terraza. El océano rugía abajo, las olas se estrellaban contra las rocas con ese ritmo monótono con el que me había dormido durante los últimos 15 años. El cielo estaba cubierto de estrellas, en nuestro barrio casi no había farolas y la Vía Láctea se extendía sobre mi cabeza como un río luminoso. Pensé en mi madre, en lo que me dijo el día de mi boda, Catalina, un hombre es como una casa. Si empieza a agrietarse por las costuras, no importa cuántas veces la repares. Los cimientos ya están dañados. Entonces no entendí sus palabras. Ahora sí. Al amanecer tomé una decisión. No haría un escándalo. No gritaría, no rompería platos, no rasgaría su ropa. No me humillaría con escenas de celos. Haría otra cosa. Volví al dormitorio, saqué mi vieja mochila del armario y empecé a empacar. Documentos, mi pasaporte, el certificado de matrimonio, los papeles de la casa, estaban a nombre de los dos. Las joyas que me había regalado mi abuela. Álbumes de fotos. Algunos cambios de ropa. Después fui al despacho de Rodrigo. El despacho de Rodrigo era su Santa Santorum.
Yo entraba pocas veces, él no lo prohibía, pero de algún modo se había convertido en su espacio. Un escritorio macizo de roble, estanterías con carpetas de documentos, una caja fuerte en la esquina. El código de la caja fuerte también lo sabía. Rodrigo no era muy imaginativo, la fecha de nacimiento de su madre, doña Isabel. 27 de agosto de 1948, dentro estaba exactamente lo que esperaba encontrar, dinero, unos $20,000 en efectivo, nuestro fondo para un día negro, documentos del negocio de construcción, contratos, escrituras de propiedad de 3 terrenos en la costa que habíamos comprado como inversión. Pero había algo más. Una pequeña caja de terciopelo. La abrí. Un anillo. Un anillo de oro con una esmeralda. No era mío. Demasiado pequeño para mi dedo. Recordé las fotos de Rocío, sus dedos finos. Ese anillo era justo para ella. Así que planeaba regalarle un anillo. Tal vez incluso planeaba. ¿Qué? ¿Divorciarse de mí? ¿O simplemente mantener a una amante mientras la esposa legítima cuidaba de la casa? Volví a dejar el anillo. Pero tomé otra cosa. Los documentos del negocio. Los contratos. Las escrituras de aquellos 3 terrenos. El dinero no lo toqué, que piense que no lo vi. Verás, el negocio de construcción de Rodrigo estaba registrado como una empresa familiar. Yo figuraba como copropietaria al 50%. Técnicamente. En el papel. En la práctica nunca me metía mucho en los asuntos, Rodrigo lo manejaba todo y yo lo ayudaba con la contabilidad y los papeles cuando me lo pedía. Pero los documentos, los contratos, los sellos. Todo estaba en esa caja fuerte. Y sin esos papeles Rodrigo no podía cerrar ni un solo trato nuevo, no podía demostrar sus derechos sobre los terrenos, ni siquiera podía probar que la empresa le pertenecía. Tomé la carpeta con los documentos y la metí en mi mochila. Después saqué otra cosa, una memoria USB. Una pequeña memoria negra donde guardábamos todas las copias electrónicas de los contratos, los escaneos de documentos, la base de datos de clientes y los informes financieros de los últimos 10 años. Todo. Rodrigo no era muy avanzado en tecnología. Confiaba en los documentos en papel y en una sola memoria USB como respaldo. La nube no es fiable, decía. Los hackers pueden entrar. La memoria siempre está conmigo. Ahora la memoria estaba conmigo. Cerré la caja fuerte, dejé todo en su sitio y salí del despacho. La casa estaba en silencio. Rodrigo seguía durmiendo, despatarrado en la cama. Su teléfono vibró, un mensaje. Miré la pantalla, ¿cuándo nos vemos? Te extraño. De Rocío. Sonreí. Pronto, querida. Muy pronto verás a mi marido en todo su esplendor. Por la mañana me levanté más temprano de lo habitual y preparé el desayuno. Un desayuno completo, perfecto, como los que hacía los domingos, empanadas fritas de carne, jugo de naranja recién exprimido, huevos revueltos con chorizo, jayuyas con mantequilla y mermelada casera de membrillo, café recién hecho. Rodrigo bajó a las 9, bostezando y estirándose. ¡Guau, qué desayuno! Se maravilló. ¿Qué celebramos? Nada, dije con calma. Solo quise alegrar a mi querido esposo. Comimos en silencio. Rodrigo se devoró 3 empanadas y 2 tazas de café, mirando el teléfono una y otra vez. Yo lo observaba y pensaba, ¿cómo pude no darme cuenta todos estos meses? De su distracción, de sus constantes retrasos en el trabajo, de esas pescas con amigos. ¿O sí me daba cuenta, pero no quería verlo? Después del desayuno le di un beso en la mejilla, seco y formal. Voy a ir a ver a mi madre, dije. No se siente muy bien. Probablemente me quede con ella unos días. Rodrigo ni siquiera fingió preocupación. Está bien. Saluda a doña Marta. Espero que no sea nada grave. Nada grave, lo tranquilicé. Solo la edad. Ya tiene 73. Claro, claro. Llámame si necesitas algo. Tomé mi pequeña bolsa de viaje, la mochila con los documentos ya la había escondido en el coche durante la noche, y me subí a mi viejo Renault.
Rodrigo me saludó desde la terraza y enseguida volvió a pegarse al teléfono. Estoy segura de que ya le estaba escribiendo a Rocío, la esposa se fue con su madre. ¿Nos vemos? Giré el volante y bajé por la colina, lejos de la casa con vista al océano, lejos de 15 años de matrimonio, lejos de mis ilusiones. Pero no fui a casa de mi madre. Fui al centro de la ciudad, al bufete jurídico González y Asociados, en la calle Cochrane, en un viejo edificio colonial de fachada amarilla y postigos de madera. Don Gabriel González era amigo de mi difunto padre, habían estudiado juntos en la Universidad de Concepción en los años 70, antes del golpe. Catalina, don Gabriel se levantó de su escritorio cuando entré en su despacho. Tenía más de 70 años, pero se veía enérgico y afilado como una navaja. ¡Qué sorpresa tan grata! ¿Cómo está doña Marta? ¿Está bien, don Gabriel? He venido por un asunto. Me señaló la silla frente a él y me miró con atención. Te escucho, hija. Lo puse todo sobre la mesa, le conté lo del cabello en la camisa de Rodrigo, la revisión nocturna del teléfono, las fotos de Rocío, los documentos que había sacado de la caja fuerte. Don Gabriel escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, se recostó en la silla y miró largo rato por la ventana, hacia la calle estrecha donde los vendedores montaban sus puestos de fruta y souvenirs. Catalina, dijo por fin. ¿Eres consciente de que, al llevarte esos documentos, has paralizado de hecho el negocio de Rodrigo? Sí, lo sé. Sin los contratos no puede acreditar los trabajos realizados. Sin las escrituras no puede vender los terrenos. Sin la copia de seguridad de los datos financieros tendrá problemas con Hacienda. Lo sé. ¿Y qué quieres hacer? Saqué la carpeta de documentos de mi bolso y la puse delante de él. Quiero que inicie el procedimiento de divorcio. Por causa de infidelidad conyugal. Tengo pruebas, las fotos que tomé en su teléfono. Quiero recibir el 50% de todos los bienes como esposa legítima. La casa, el negocio, los terrenos, todo. Don Gabriel asintió. Es justo. Por ley tienes derecho a la mitad de todo lo adquirido durante el matrimonio. Pero, Catalina. Hizo una pausa. ¿Estás segura? 15 años es mucho tiempo. Tal vez valga la pena intentar hablar, ir a terapia, darse una oportunidad. Negué con la cabeza. Don Gabriel, si hubiera sido un desliz, una borrachera, un error de una sola noche. Quizá. Pero él estuvo viéndose con ella durante meses. Planeaba regalarle un anillo. Me mentía a la cara todos los días, se iba a esas citas, volvía y se acostaba conmigo en la misma cama. Eso no es un error. Es una elección. Él elegía traicionarme cada día. Lo entiendo, suspiró el abogado. Entonces iniciemos el proceso. Pero debes saber que no será fácil. Rodrigo se resistirá. Sobre todo cuando se entere de los documentos. Que se resista. Puede intentar manchar tu reputación, decir que robaste los papeles. No robé nada. Soy copropietaria de la empresa. Tengo pleno derecho a esos documentos. Don Gabriel sonrió por primera vez en toda la conversación. Tu padre estaría orgulloso de ti, Catalina. Eres de verdad su hija. Él siempre decía, no te enfades. Actúa. Hablamos todavía una hora más, afinando los detalles. Don Gabriel hizo una lista de lo que necesitábamos, solicitudes oficiales, tasación de bienes, testimonios. Dijo que todo el proceso podía durar de 6 meses a 1 año, según cuánto se empeñara Rodrigo en oponerse. Mientras tanto, dijo, necesitas un lugar donde vivir. ¿Irás de verdad a casa de tu madre? Asentí. Por un tiempo. Mamá tiene una casa grande en Quilpué, le hará bien la compañía. Pero, don Gabriel, hay una cosa. Sí. No quiero que Rodrigo sepa dónde estoy. Todavía. Que crea que solo estoy con mi madre unos días. No estoy lista para una confrontación. De acuerdo. Entonces los documentos oficiales del divorcio se los enviaremos dentro de 1 semana. Que se revuelque un poco en su ilusión de impunidad. Le di las gracias y salí a la calle.
La ciudad seguía con su vida normal, los turistas se fotografiaban frente a las casas de colores del Cerro Concepción, en los cafés del Cerro Alegre sonaba música, en el puerto chillaban las gaviotas. Todo era como siempre, pero mi mundo se había puesto patas arriba. Me subí al coche y conduje hasta casa de mi madre. Mamá vivía en Quilpué, un pueblito a media hora de Valparaíso, en una vieja casa de una sola planta que había construido mi abuelo. La rodeaba un jardín, mamá cultivaba tomates, ajíes, albahaca, tenía una pequeña arboleda de aguacates y limoneros. Cuando era niña me encantaba esconderme entre los árboles y fingir que eran las selvas del Amazonas. Doña Marta estaba sentada en la terraza, desgranando judías y escuchando la radio, algún bolero antiguo. Al ver mi coche alzó las cejas, sorprendida. ¿Catalina? ¿Un lunes? ¿A estas horas? Bajé del coche, saqué la mochila y la bolsa de viaje. Mamá miró mi equipaje y lo entendió todo sin palabras, como solo las madres saben hacerlo. Entra, hija, dijo en voz baja. Voy a poner el agua para el mate. Nos sentamos en la cocina, bebimos mate con hierbas del jardín de mamá, y yo le conté todo. Desde el cabello en la camisa hasta la visita a don Gabriel. Mamá escuchaba en silencio, solo una vez, cuando hablé del video en el teléfono de Rodrigo, apretó los labios en una línea fina. Hijo de puta, murmuró cuando terminé. Mamá rara vez decía groserías, y oírla fue un extraño alivio. Hiciste lo correcto, continuó. Te llevaste los documentos, fuiste al abogado. Bien hecho. Pero, Catalina. Tomó mi mano entre las suyas, arrugadas y cálidas. ¿Qué tienes en el corazón? No en la cabeza, no en los planes. En el corazón. Sentí cómo se me llenaban los ojos de lágrimas. Por primera vez desde aquella noche en que encontré el maldito cabello, me permití sentir. Me duele, mamá, susurré. Duele tanto que no sé cómo respirar. 15 años. Le di 15 de los mejores años de mi vida. Lo amaba. Confiaba en él. Y él. Las lágrimas brotaron sin control. Lloré apoyada en el hombro de mi madre, como una niña pequeña. Ella me acariciaba el cabello y tarareaba en voz baja la misma nana con la que me dormía cuando era niña. Duerme, duerme, negrita, que tu mamá está en el campo, negrita. Cuando terminé de llorar, mamá me sirvió más mate y dijo, ¿sabes lo que pienso? Rodrigo es un tonto. Cambió un diamante por una piedrecilla de vidrio. Esa chica, Rocío. Es joven, bonita, seguramente le sonríe y admira cada una de sus palabras. Pero eso no es amor, Catalina. Es ego. Él quiere sentirse joven, deseado, especial. Y cuando tiene 50 años y la vida va por inercia, la atención de una chica joven es como una droga. ¿Entonces es culpa mía? ¿Por qué me volví aburrida para él? No. Mamá me agarró de las manos. No, no y no. El único culpable es él. Si estaba aburrido, si era infeliz, tenía que habértelo dicho. Una relación es trabajo de dos. Pero él eligió el camino fácil, buscarse una amante y llevar una doble vida. Es su culpa. Solo su culpa. Asentí, secándome las lágrimas. Te quedarás conmigo todo el tiempo que necesites, dijo mamá. Tu cuarto sigue ahí. Descansarás, tomarás aire. Y luego decidirás qué hacer. Pero, Catalina. Me miró con seriedad. Eres fuerte. Mucho más fuerte de lo que crees. Saldrás de esto y serás aún más fuerte. Aquella noche dormí en mi cama de la infancia, en un cuarto que casi no había cambiado desde que me fui con Rodrigo 15 años atrás. Los mismos pósters en las paredes, Shakira, Juanes, la misma estantería de libros, la misma vista desde la ventana al limonero. Tomé el teléfono. 43 llamadas perdidas de Rodrigo. 28 mensajes, ¿dónde estás? Llámame Catalina, estoy preocupado, tu mamá dice que no estás con ella, ¿qué está pasando? ¿Por qué no respondes? Voy a ir a casa de Marta, Catalina, por favor, el último había llegado hacía una hora, sé que estás leyendo esto. Habla conmigo.
No respondí. En su lugar le escribí a mamá, ella le diría que yo estaba bien, que solo necesitaba tiempo. Al día siguiente Rodrigo vino a casa de mamá. Lo vi desde la ventana, su camioneta blanca se detuvo frente al portón. Mamá salió a hablar con él y estuvieron un buen rato conversando. Rodrigo parecía perdido, nervioso. Mamá estaba con el rostro de piedra, los brazos cruzados sobre el pecho. 10 minutos después se fue. ¿Qué le dijiste? Pregunté. Que estás aquí, que estás bien, pero que no quieres hablar con él. ¿Que necesitas tiempo? Preguntó cuánto tiempo. Le dije, el que haga falta. Quizás una semana. Quizás una eternidad. Así empezó mi nueva vida en la casa de mi madre. Los primeros días casi no me levantaba de la cama. Me quedaba mirando el techo, llorando. Mamá me llevaba comida, me acariciaba la cabeza, no me presionaba con preguntas. Luego, poco a poco, empecé a volver a la vida. Ayudaba a mamá en el jardín, cocinábamos juntas, leía libros que llevaba años queriendo leer y nunca tenía tiempo. Horneábamos pan, hacíamos mermeladas, íbamos al mercado. Una vida simple y tranquila que poco a poco iba llenando el vacío de mi alma. Rodrigo llamaba todos los días. Enviaba mensajes. Yo no respondía. A través de don Gabriel supe que Rodrigo ya se había dado cuenta de que los documentos habían desaparecido. Estaba en pánico, tenía un gran contrato para construir un complejo de viviendas y sin los papeles no podía cerrarlo. Perdió el contrato. Perdió unos $100,000. Bien. Al tercer día de mi estancia con mamá llegaron ellas, Paulina y Sofía, mis amigas desde la universidad. Nos habíamos conocido en la Facultad de Economía de la Universidad de Valparaíso hacía 20 años y desde entonces seguíamos unidas, aunque la vida nos hubiera llevado a distintos barrios de la ciudad. Paulina trabajaba como contadora en una gran viña, estaba casada con Antonio, dueño de un taller mecánico, y criaba a 3 hijos. Sofía se había divorciado hacía 5 años, criaba sola a su hijo adolescente y trabajaba como traductora. Nos veíamos cada mes en el Café Tortoni de la Plaza Sotomayor, bebíamos pisco sour y hablábamos de la vida. Cuando no aparecí en nuestra cita habitual y no respondía a los mensajes, se preocuparon. Paulina llamó a Rodrigo. Él dijo que yo estaba con mi madre, que tenía algunos problemas. Por su voz, Paulina entendió que algo no estaba bien. Vinieron con una torta de alfajores, una botella de vino tinto Carmenere y la determinación de sacarme la verdad. Catalina Montes, Paulina irrumpió en la casa de mamá como un huracán, sabemos que no estás simplemente descansando con tu madre. ¿Qué pasó? ¿Rodrigo hizo algo? Estábamos sentadas en la terraza, bebiendo vino, y yo les conté todo. Paulina exclamaba a cada rato, hijo de puta, y exigía que le diera la dirección de Rodrigo para que Antonio hablara con él como hombre. Sofía guardaba silencio, pero las lágrimas le corrían por la cara. Mi historia, sin duda, había despertado sus propios recuerdos del divorcio. ¿Sabes qué es lo peor? Dije, terminando mi segunda copa. No que me engañara, sino que me siento una idiota. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Todos estos años? Porque confiabas, dijo Sofía en voz baja. Cuando amas, confías. Eso es normal. Lo que no es normal es traicionar esa confianza. Debería haber sido más lista, más atenta. Alto. Paulina golpeó la mesa con la palma de la mano. Catalina, basta. No es tu culpa. En absoluto. De ninguna manera. Rodrigo es un hombre adulto, tomó su decisión. Tú fuiste una buena esposa, confiaste, amaste. Eso no es culpa. Paula tiene razón, asintió Sofía. ¿Sabes qué me dijo el psicólogo cuando me estaba divorciando de Eduardo? Que no podemos controlar los actos de los demás. Solo podemos controlar nuestra reacción ante ellos. Tú reaccionaste bien, te fuiste, tomaste los documentos, iniciaste el divorcio. Lo hiciste bien. Paulina se inclinó hacia mí. Escucha, tengo que decirte algo. Es duro, pero... Vi a Rodrigo hace un año. En el restaurante Casona del Marino en Viña del Mar.
Estaba con una mujer. No era Rocío, otra. Morena. Y se comportaban de manera muy íntima. Quise acercarme, pero Antonio me detuvo. Dijo que tal vez era una cena de negocios, que no había que sacar conclusiones. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque no estaba segura. Y porque tenía miedo de destruir tu familia por una sospecha. Ahora entiendo que debí habértelo dicho. Perdóname. La abracé. Está bien. De todos modos me enteré. Mejor tarde que nunca. Sofía contó su historia, cómo descubrió la infidelidad de su marido, cómo sufrió, cómo tuvo miedo de quedarse sola con un hijo. Como el primer año fue un infierno, pero luego se volvió más fácil. Cómo aprendió a ser fuerte. ¿Sabes qué entendí? Dijo. Es mejor estar sola y ser feliz que estar acompañada y ser infeliz. Ahora vivo para mí y para mi hijo. Nadie me miente. Nadie me hace dudar de mí misma. Y eso es libertad. Tengo miedo de esa libertad, confesé. Durante 15 años fui la esposa de Rodrigo. ¿Y ahora quién soy? Catalina Montes, dijo Paulina con firmeza. Una mujer que construyó un negocio junto a su marido, aunque él se atribuyera todo el mérito. Una mujer que llevó una casa, cuidó de la familia y apoyó a su esposo en todo. Una mujer inteligente, hermosa y fuerte. Que ahora es libre de construir su vida como quiera. Se quedaron a dormir. Terminamos el vino, nos comimos todo el pastel y hablamos hasta las 3 de la mañana. Paulina contaba historias divertidas sobre sus hijos. Sofía leía en voz alta el horóscopo de una revista. Mamá asomó a la una, negó con la cabeza y dijo, chicas, un poquito más bajo, pero estaba sonriendo. Por la mañana, cuando se iban, Paulina dijo, Catalina, si necesitas algo, lo que sea, a cualquier hora, llama. Dinero, un lugar donde quedarte, apoyo moral, una coartada para matar a Rodrigo. Lo que sea. Sofía añadió, las chicas y yo tenemos un grupo de WhatsApp que se llama Club de Divorciadas y Felices. ¿Quieres que te agregue? Hay 5 mujeres más, todas han pasado por un divorcio. Nos apoyamos, compartimos consejos y a veces nos vemos. Acepté. Y fue una de las mejores decisiones que tomé. En ese grupo encontré apoyo, comprensión y humor en mis días más oscuros. Esas mujeres sabían por lo que estaba pasando. Y me mostraron que la vida después del divorcio no se acaba, empieza. Y luego, exactamente una semana después, como yo había planeado, don Gabriel le envió a Rodrigo la notificación oficial del divorcio. Al tercer día después de que Rodrigo recibiera los papeles, mientras yo regaba los tomates en el jardín de mamá, un coupé rojo se detuvo frente al portón. De él bajó ella. Rocío. La reconocí al instante, el mismo cabello rizado color canela, la misma figura esbelta, los mismos hoyuelos en las mejillas. En persona parecía incluso más joven que en las fotos. Casi una niña. Llevaba vaqueros ajustados, una blusa blanca y grandes gafas de sol. Abrió el portón y avanzó con decisión por el sendero hacia la casa. Yo me enderecé, sosteniendo la regadera como si fuera un arma. Mamá miró por la ventana de la cocina, vio a la desconocida y salió enseguida a la terraza. ¿Usted es Catalina?, preguntó Rocío, deteniéndose a unos metros de mí. Le temblaba la voz. Soy yo, respondí con calma. Y usted, supongo, es Rocío. Ella se estremeció y se quitó las gafas. Tenía los ojos rojos, había estado llorando. Bien. Necesito hablar con usted. No creo que tengamos nada de qué hablar. Por favor. Dio un paso hacia mí. Sé lo que usted piensa de mí. Que soy una rompehogares, una puta, lo que sea. Pero no es así. Yo no sabía. Sonreí con ironía. ¿No sabías? ¿No sabías que Rodrigo estaba casado? Llevó un anillo en el dedo durante 15 años, Rocío. Dijo que se estaba divorciando. Gritó ella. Que el matrimonio estaba muerto desde hacía tiempo, que ustedes vivían como vecinos, que solo estaba esperando el momento adecuado para formalizarlo todo. Prometió.
Prometió que estaríamos juntos. Que me regalaría un anillo, que nos mudaríamos a su casa en la colina. Dejé la regadera en el suelo y crucé los brazos sobre el pecho. Y usted le creyó. Yo lo amaba. La voz se le quebró en llanto. De verdad lo amaba. Lo conocí en una feria de diseño de interiores, yo trabajaba allí como asesora. Él era tan atento, interesante, maduro. Decía que yo era especial, que hacía mucho que no se sentía tan vivo. Yo me enamoré. ¿Así que usted es diseñadora de interiores? Pregunté. ¿De verdad trabaja de eso o también era una mentira? Es verdad, asintió. Estudié en Santiago y luego volví a Valparaíso. Rodrigo dijo que me contrataría para el proyecto del nuevo complejo residencial. Y luego eso se convirtió en algo más. Mamá bajó de la terraza y se colocó a mi lado, dejándole claro de qué parte estaba. ¿Para qué vino? Pregunté, cansada. ¿Qué quiere? ¿Mi perdón? ¿Comprensión? Rocío negó con la cabeza, las lágrimas le corrían por las mejillas. Vine a decir que todo se acabó. Entre Rodrigo y yo. Cuando recibió los papeles del divorcio, él vino a verme. Dijo que todo era culpa suya, que usted se había vuelto loca, que había robado los documentos y arruinado su negocio. Que era vengativa y cruel. Me pidió dinero prestado, dijo que, en cuanto arreglara todo, me lo devolvería con intereses. ¿Y usted se lo dio? Al principio sí. $5,000, todos mis ahorros. Y luego supe la verdad. ¿Qué verdad? Rocío sacó el teléfono del bolso, tocó la pantalla y me lo tendió. Era una foto de Rodrigo con otra mujer. Rubia. Se abrazaban en algún bar. Esto se tomó hace 3 días, dijo Rocío en voz baja. Me la envió una amiga. Me preguntó si era mi novio, porque nos había visto juntos antes. Llamé a Rodrigo, armé una escena. ¿Sabe qué me dijo? Que era una reunión de trabajo. Que Mariana era una posible inversora. Fui a ese bar. Los encontré allí. Ellos se estaban besando. Miré a aquella joven que acababa de descubrir que su amor era una ilusión y sentí una mezcla extraña de satisfacción amarga y compasión. ¿Le doy pena? Preguntó Rocío, como si me leyera la mente. No hace falta. Me lo merezco. Estuve con un hombre casado, aunque al principio no lo supiera. Cuando me enteré de que aún vivía con usted, de que el divorcio era cuestión de tiempo, debería haberme ido. Pero yo quise creer. Quise que el cuento fuera verdad. Rodrigo es un cuentacuentos con talento, dijo mi madre con sequedad. A Catalina le contó cuentos durante 15 años. Rocío me miró. Vine a pedir perdón. No para que me perdone, sé que no lo merezco. Pero quiero que sepa que de verdad no quise destruir su familia. Yo creía. Sollozó. Creía que él me amaba. Rodrigo solo se ama a sí mismo, dije. Yo lo entendí demasiado tarde. Usted lo entendió antes. Considérelo una suerte. Rocío asintió, secándose las lágrimas. Hay otra razón por la que estoy aquí. Esa rubia, Mariana. Cuando armé la escena en el bar, dijo algo. Que Rodrigo la llevaba al motel Amor Secreto. Y que una camarera de allí dijo que él era cliente habitual. Desde hacía por lo menos 5 años. 5 años. Así que yo no había sido la primera. Y Rocío tampoco. Pensé, continuó Rocío, que usted debía saberlo. Para el juicio. Si eso le ayuda a obtener lo que se merece. Me tendió un sobre. Aquí están los datos de contacto de esa camarera. Está dispuesta a declarar por una pequeña suma. Y además. Rocío respiró hondo. Yo también estoy dispuesta a declarar. Sobre lo que Rodrigo me decía, que el divorcio era idea suya, que usted estaba de acuerdo. Si eso sirve para demostrar que es un mentiroso y un manipulador. Tomé el sobre, atónita. ¿Por qué hace esto? Porque estoy furiosa, respondió Rocío con sencillez. Él me usó.
La usó a usted. Usa a todo el mundo. Y alguien tiene que detenerlo. Además. Sonrió con tristeza, ya perdí $5,000. Al menos que sirva de algo. Mamá invitó a Rocío a tomar un café, pero ella rechazó. Tengo que irme. Me voy a Santiago, a casa de mis padres. Necesito empezar de nuevo. Valparaíso. Aquí hay demasiados recuerdos. Cuando su coupé rojo desapareció en la curva, mamá me rodeó los hombros con un brazo. Una chica interesante. Tonta, pero honesta. Estaba enamorada, dije. Y el amor nos vuelve a todos un poco tontos. Abrí el sobre. Dentro había una tarjeta de una camarera del motel, una tal Gloria Telles. Y una nota de Rocío: Gloria conoce a todas las amantes de Rodrigo. Prepárate, fueron muchas. Suerte. Pede, eres hermosa y fuerte. Él no te merece. Llamé a don Gabriel y le pasé la información. Estaba encantado. Catalina, esto es oro. Si demostramos que las infidelidades fueron sistemáticas, durante años, el juez se pondrá completamente de tu lado. Puedes obtener no el 50%, sino el 60%, incluso el 70%. Pero yo no quería más. Quería justicia. El 50% era justo. Al día siguiente de la visita de Rocío, por primera vez en 2 semanas, fui a la oficina de la empresa. Marco me había advertido que los empleados ya sabían del divorcio. Los rumores en Valparaíso se propagan más rápido que un incendio forestal. Cuando entré, la recepción quedó en silencio. Blanca, la secretaria que trabajaba con nosotros desde hacía 8 años, levantó bruscamente la vista del ordenador. Señora Catalina. Susurró. Buenos días, Blanca. ¿Marco está en la oficina? Sí, él. Él la está esperando. Avancé por el pasillo. Sentía las miradas, el capataz Jaime asomó la cabeza por su despacho y la escondió enseguida. El joven arquitecto Sebastián chocó conmigo junto al dispensador de agua, murmuró perdón y salió corriendo. Marco estaba en la sala de reuniones con 3 carpetas sobre la mesa. Catalina, siéntate. Tenemos que hablar de los problemas. Resultó que, mientras yo estaba en casa de mi madre y Rodrigo corría en pánico por los documentos desaparecidos, la empresa había entrado en caos. Los clientes no recibían actualizaciones de los proyectos. Los proveedores exigían el pago de facturas atrasadas. 2 empleados habían presentado su renuncia, temían que la empresa se viniera abajo. Lo peor es la situación con la familia Valdés, dijo Marco, abriendo la primera carpeta. ¿Los recuerdas? Les construíamos una casa en Concón. Debíamos terminar hace un mes. Pero Rodrigo no pidió las ventanas a tiempo. Ahora los Valdés amenazan con demandarnos y exigen una penalización, $30,000. Tomé la carpeta. El contrato, los correos, las fotos de la casa a medio construir. ¿Dónde encargó Rodrigo las ventanas? A Ricardo Soler, en la fábrica de Quilpué. Pero Rodrigo no pagó el anticipo y Soler canceló el pedido. Tomé el teléfono y llamé a Ricardo. Nos conocíamos desde hacía unos 10 años. Ricardo, habla Catalina Montes. Catalina. En su voz había una mezcla de alivio e incomodidad. He oído sobre la situación. Lo siento mucho. Gracias. Ricardo, dime con franqueza, ¿Rodrigo te debe dinero por las ventanas de la casa de los Valdés? Silencio. Sí. 15,000. Catalina, entiendes que no puedo enviar nada sin anticipo. Lo entiendo. ¿Y si yo pago hoy, cuánto tardas en fabricarlas y entregarlas? 2 semanas. 3 como máximo. Bien. Espera el pago hoy antes del mediodía. Y Ricardo. Gracias por no haber difundido rumores sobre la deuda. Catalina, siempre te he respetado. Eres una persona honesta. Trabajar contigo es un placer. Colgué y miré a Marco. Llama a los Valdés.
Diles que las ventanas estarán en un máximo de 3 semanas, que compensaremos el retraso con un descuento del 10% y con jardinería gratuita. Eso nos costará 5.000 en lugar de 30. Marco sonrió. Por eso elegí estar de tu lado. El siguiente problema fueron los empleados que habían renunciado, el ingeniero estructural Patricio y el capataz Humberto. Ambos llevaban más de 5 años trabajando con nosotros. Los llamé por separado. Patricio llegó primero, un hombre delgado de unos 40 años, con un rostro permanentemente preocupado. Señor Patricio, Marco me dijo que quiere irse. Señora Catalina, no quiero, pero... Entiende, con toda esta situación, el divorcio, los documentos desaparecidos, Rodrigo sin pagar a los proveedores. Tengo miedo de que la empresa cierre y yo me quede sin trabajo y sin indemnización. Tengo esposa, 3 hijos. Entiendo su miedo. Es lógico. Pero quiero que conozca los hechos. La empresa no va a cerrar. Marco y yo ahora la dirigimos. Los documentos están conmigo. Las deudas se están pagando. Tenemos 3 nuevos contratos para el próximo trimestre. Su sueldo llegará a tiempo, como siempre. Y además, voy a aumentar los salarios de todos en un 15% a partir del mes que viene. Patricio parpadeó. ¿Aumentarlos? Ha trabajado aquí 5 años por el mismo sueldo. Rodrigo prometió un aumento hace 3 años y nunca lo cumplió. Yo estoy corrigiendo esa injusticia. Así que la decisión es suya, irse ahora o quedarse en una empresa que valora a sus empleados. Patricio retiró su renuncia ese mismo día. Humberto lo hizo al día siguiente. Para finales de la semana me reuní personalmente con todos los clientes clave. Fui a las obras, comprobé el avance de los trabajos, escuché quejas, resolví problemas. La familia Valdés se calmó después de mi llamada. El señor Navarro, dueño de un terreno en Viña del Mar donde debíamos construir una casa de huéspedes, aceptó extender los plazos después de que le mostrara un nuevo proyecto de diseño, más moderno y ecológico que el que había propuesto Rodrigo. Esa tarde Blanca llamó a la puerta de mi despacho. Señora Catalina, ¿puedo? Claro, Blanca. Se sentó frente a mí, estrujando un pañuelo entre las manos. Quería decirle. Lo siento. Por lo que hizo el señor Rodrigo. Está mal. Usted siempre fue buena conmigo, me ayudó cuando mi mamá estuvo enferma, me dio permiso. Y él. Dudó. Que él. A veces traía a esas mujeres aquí. Decía que eran clientas, diseñadoras, consultoras. Pero yo no soy tonta. Veía cómo las miraba. Una vez me quedé trabajando hasta tarde y ellos se estaban besando en el pasillo. Creían que no había nadie. Quise decírselo, pero tenía miedo de perder el trabajo. Le tomé la mano. Blanca, no es tu culpa. Nadie tiene la culpa salvo Rodrigo. Y te agradezco tu honestidad ahora. Cuando se fue, me quedé en el despacho hasta que oscureció. Así que las traía aquí. A nuestra oficina. Al lugar que habíamos construido juntos. ¿Y sabes qué? Que así sea. Ahora es mi oficina. Y aquí solo habrá honestidad, trabajo y respeto. 2 días después de la visita de Rocío decidí ir a ver a doña Isabel, la madre de Rodrigo. No nos habíamos visto desde el día del divorcio, cuando don Gabriel envió los papeles, pero sentía que debía hablar con ella. Doña Isabel vivía en Villa Alemana, un pequeño pueblo cerca de Valparaíso, en la casa donde creció Rodrigo. Era una casa modesta, de clase trabajadora, el padre de Rodrigo había trabajado en una viña, su madre era costurera. Lo criaron con disciplina y trabajo duro, inculcándole el sueño de una vida mejor. Cuando Rodrigo y yo empezamos a salir, doña Isabel estaba en contra. Catalina es de buena familia, decía. Su padre era profesor, tiene en casa, posición. ¿Y tú qué tienes? Eres solo un obrero. Ella se arrepentirá de haberse metido contigo. Pero luego, cuando Rodrigo abrió su negocio, cuando nos casamos, cuando construimos la casa en la colina, doña Isabel se suavizó. Me quería a su manera, con un cariño materno frío,
siempre comparándome con las nueras del barrio y encontrando defectos. María ya tiene 2 hijos y tú todavía nada. Paola cocina tan bien, deberías aprender. Aparqué frente a su casa y llamé a la puerta. Doña Isabel abrió, una anciana pequeña y seca, con el cabello canoso recogido en un moño tirante. Al verme, se llevó la mano al pecho. Catalina. Buenas tardes, doña Isabel. ¿Puedo pasar? Ella se hizo a un lado en silencio. Entramos en la sala, los mismos tapetes de encaje sobre la mesa, los mismos muebles de madera oscura, las mismas fotos de Rodrigo enmarcadas en la pared. Rodrigo niño. Rodrigo adolescente. Rodrigo el día de su graduación. ¿Té? Preguntó doña Isabel. Sí, por favor. Bebimos el té en silencio, acompañado de galletas cucas que ella misma había hecho. Por fin habló. Rodrigo me contó lo del divorcio. Dijo que tú lo acusas de infidelidad. ¿Acuso? Sonreí con amargura. Tengo pruebas, doña Isabel. Fotos. Videos. Testigos. No son acusaciones. Son hechos. Apretó los labios. Los hombres a veces se equivocan, Catalina. Eso no significa que haya que destruir un matrimonio. Hay que perdonar, trabajar la relación. Usted lo sabía, la interrumpí. ¿Verdad? Sabía de sus infidelidades. No respondió, pero su rostro lo dijo todo. ¿Cuántas? Pregunté en voz baja. ¿Cuántas veces lo supo y cayó? Doña Isabel dejó la taza sobre la mesa. Le temblaban las manos. La primera fue hace unos 10 años, dijo al fin. Lo vi en la ciudad con una mujer. Estaban sentados en un café, tomados de la mano. Me acerqué y armé un escándalo. Rodrigo dijo que había sido un error, que la dejaría, que tú nunca lo sabrías. Me pidió que guardara silencio. Dijo que si tú lo sabías, te rompería el corazón. Y usted cayó. Pensé en ti. Exclamó. Tú eras feliz. Tenían una buena casa, una vida estable. ¿Para qué destruirlo todo por una tontería de Rodrigo? ¿Por una tontería? Sentí como la rabia me subía. Doña Isabel me fue infiel de manera sistemática. Durante años. Con distintas mujeres. Eso no es una tontería. Es una elección. Los hombres son débiles, dijo con terquedad. Necesitan variedad. Es su naturaleza. Pero el hogar, la familia, eso sí lo valoran. Tú eres para Rodrigo la base, el apoyo. Y esas mujeres. No significan nada. Me levanté. ¿Sabe qué es lo peor? Dije. No que Rodrigo me engañara. Ni siquiera que usted lo encubriera. Lo peor es que de verdad cree en esas palabras. Que los hombres necesitan variedad. Que una mujer debe aguantar, perdonar, cerrar los ojos. Que nuestra dignidad no vale nada. Catalina, no quise decir eso. Si lo quiso decir. Exactamente eso. Usted crió a un hijo que cree que puede hacer lo que quiera porque tiene una base en casa que todo lo perdona. Una esposa que no se irá. Una madre que cubrirá cualquier bajeza. Doña Isabel palideció. No vine a pedir su bendición, continué. Ni a pelear. Vine a decirle que la quiero, pese a todo. Fue como una madre para mí durante 15 años. Pero no puedo perdonarle que lo supiera y callara. Si me lo hubiera dicho hace 10 años, me habría ahorrado 10 años de mi vida. Me dirigí a la puerta y, en el umbral, me volví. Rodrigo recibirá lo que se merece. Un divorcio justo, una división honesta de los bienes. No quiero venganza. Quiero libertad. Y dignidad. Y a usted, doña Isabel, le deseo que algún día entienda que las mujeres no son felpudos para los pies de los hombres. Me fui sin esperar respuesta. Cuando Rodrigo se enteró de que Rocío había declarado en su contra, enloqueció. Llegó borracho a casa de mamá por la noche, gritaba bajo las ventanas que yo había puesto a todos en su contra, que era una conspiración, que yo había arruinado su vida. Mamá llamó a la policía. Se lo llevaron,
lo tuvieron en la comisaría hasta la mañana y lo soltaron con una advertencia. Y a través de don Gabriel me enteré de los detalles que había reunido Gloria, la camarera del motel. Rodrigo había sido realmente cliente habitual del Amor Secreto durante los últimos 7 años. Gloria llevaba un registro extraoficial, en el motel era una especie de juego llevar la cuenta de los récords. Rodrigo había tenido al menos 12 mujeres distintas en ese tiempo. 12. Algunas eran habituales, con las que se veía durante meses. Otras, encuentros de una sola vez. Rocío fue la última de la lista, pero ni de lejos la única. El día de la audiencia final comenzó con una lluvia torrencial, algo raro en Valparaíso en esa época del año. Mamá dijo que era el cielo llorando por Rodrigo. Yo dije que el cielo estaba lavando mi vida pasada. Me puse un traje azul marino sobrio que había comprado especialmente para la ocasión. Me recogí el pelo en un moño tirante. Maquillaje mínimo. Quería verme seria, digna, fuerte. No como una víctima, sino como una vencedora. Don Gabriel me esperaba en la entrada del edificio del juzgado, una vieja construcción colonial en la calle Blanco, con techos altos y suelos de madera que crujían. ¿Lista?, preguntó. Lista. Rodrigo ya estaba sentado en la sala con el abogado Vargas. No me miraba. Se veía mal, más delgado, con ojeras, en un traje que ahora le quedaba grande. A su lado estaba doña Isabel, su madre. Me lanzó una mirada llena de odio. En los bancos del público vi a Marco, había venido a apoyarme. Paulina y Sofía también estaban allí. Y, para mi sorpresa, doña Carmen, nuestra vecina de la colina, y don Alberto, el dueño de la ferretería con la que trabajábamos desde hacía años. La jueza Ramírez entró exactamente a las 9. Una mujer mayor, de cabello canoso y mirada penetrante. Llevaba 15 años en el juzgado de familia y lo había visto todo. Comenzó el procedimiento. Vargas intentó defender a Rodrigo, habló de debilidades momentáneas, de una crisis de la mediana edad, de que acaso un error debe costarle a un hombre todo. Don Gabriel fue desmontando cada argumento con calma. Mostró las fotos. Leyó la declaración de Gloria, la camarera del motel. Presentó extractos bancarios que demostraban que Rodrigo gastaba el dinero familiar en regalos para sus amantes. Luego vino el turno de los testigos. La primera fue Rocío. Entró pálida, con un vestido negro sobrio. Se sentó en el estrado y, bajo juramento, lo contó todo, cómo conoció a Rodrigo, como él decía que se estaba divorciando, cómo le prometió un futuro. Cómo descubrió la verdad. Vargas intentó desacreditarla. Señorita Rocío, ¿usted sabía que el señor Montes estaba casado? Sí. Pero él dijo que el matrimonio estaba muerto, que vivían separados, que el divorcio era cuestión de tiempo. ¿Y usted le creyó? Yo amaba. Cuando uno ama, quiere creer. Después llamaron a Marco. Contó cómo Rodrigo desaparecía en reuniones de trabajo, cómo llevaba mujeres a las obras, cómo le pedía a Marco que me mintiera si yo llamaba. ¿Por qué se cayó?, preguntó Vargas. Porque fui un cobarde, respondió Marco con honestidad. Tenía miedo de destruir la amistad, el negocio. Pero ahora entiendo que mi silencio me convirtió en cómplice. Y eso no me deja en paz. Don Alberto, el dueño de la ferretería, contó cómo Rodrigo pedía que las facturas se pusieran a nombre de la empresa aunque comprara materiales para arreglar el departamento de una amante. Gloria, la camarera del motel, leyó su lista. 12 mujeres. 7 años. 84 visitas registradas. Con cada testimonio el rostro de Rodrigo se volvía más pálido. Por fin la jueza Ramírez me llamó. Señora Montes, ¿quiere decir algo? Me puse de pie. Miré a Rodrigo. Por fin levantó la vista. Señoría, comencé, no estoy enojada con Rodrigo. De verdad. La rabia ya pasó. Ahora solo siento alivio por haber sabido la verdad. Durante 15 años viví en una ilusión. Creía que teníamos un matrimonio sólido, que éramos un equipo, que confiábamos el uno en el otro. Pero en realidad yo tenía un matrimonio. Rodrigo tenía una doble vida.
Hice una pausa. No le pido al tribunal venganza. Le pido justicia. Invertí en este matrimonio, en este negocio, en esta casa tanto como Rodrigo. Tal vez no físicamente, no cargué ladrillos, pero llevé la contabilidad, busqué clientes, cuidé del hogar para que Rodrigo pudiera trabajar tranquilo. Me merezco mi mitad. No porque me haya engañado, sino porque me pertenece por derecho. La jueza asintió. Gracias, señora Montes. Señor Montes, ¿quiere decir algo en su defensa? Rodrigo se levantó. Guardó silencio un largo rato. Luego dijo, Catalina tiene razón. En todo. Fui un idiota. Arruiné lo mejor que tenía. No merezco perdón. Yo solo. Solo quiero que ella sepa que lo siento. De verdad. Eso no justifica sus actos, señor Montes, dijo la jueza con frialdad. El arrepentimiento no devuelve años de engaño. El tribunal se retira a deliberar. Regresó 20 minutos después y leyó la sentencia. 50% para mí. 50.000 de indemnización. Caso cerrado. Cuando salimos del edificio del juzgado, la lluvia había cesado. Salió el sol. Marco me abrazó, felicidades, Catalina. Eres libre. Paulina y Sofía se unieron, libre. Y yo estaba de pie en las escalinatas del juzgado, dejando que el sol me diera en el rostro, y por primera vez en meses sentía que podía respirar a pleno pulmón. El divorcio se formalizó 8 meses después de aquella fatídica pesca. 8 meses de juicios, papeles, tasaciones y negociaciones. Al final recibí, la casa en la colina, Rodrigo recibió una compensación en dinero, la mitad de su valor, el 50% del negocio de construcción, que ahora dirigía junto con Marco, 2 de los 3 terrenos. El tercero quedó para Rodrigo, la mitad de los ahorros, una indemnización por daño moral. Rodrigo recibió su 50% en efectivo, unos $350.000 después de todos los descuentos. Mucho, en apariencia. Pero para un hombre acostumbrado a vivir a lo grande, gastar sin mirar y meterse en proyectos arriesgados. Eso no era más que el principio. Mientras tanto, el negocio bajo mi gestión y la de Marco empezó a florecer. Implementé un nuevo sistema de gestión de proyectos, retomé relaciones con clientes que Rodrigo había descuidado en medio de sus aventuras. Conseguimos 3 contratos importantes. Especialmente exitoso fue el proyecto de un complejo residencial ecológico en las afueras de Valparaíso. Insistí en usar materiales locales, paneles solares y sistemas de recolección de agua de lluvia. Era arriesgado, ese tipo de construcción es más caro, pero los clientes lo valoraron. El complejo se vendió por completo antes de terminarse. Los medios locales publicaron un artículo sobre nosotros, una mujer empresaria cambia el rostro de la industria de la construcción en Valparaíso. Me fotografiaron frente a nuestra oficina, me entrevistaron. Hablé de la importancia del enfoque ecológico, de que la construcción no debe ser solo rentable, sino también responsable. Rodrigo, según supe, leyó ese artículo. Marco me contó que lo llamó borracho, gritándole que esas eran sus ideas, su negocio, sus sueños. ¿Qué le respondiste? Le pregunté a Marco. Le dije que si hubiera pasado menos tiempo en moteles y más en la oficina, quizá esas ideas se habrían realizado con él. Y le colgué. En esos meses Marco se convirtió en un verdadero amigo para mí. No solo un socio, sino alguien en quien podía confiar. Un día, tomando café, me dijo, Catalina, tengo que pedirte perdón. Llevo mucho tiempo queriendo decirlo. Yo sabía lo de Rodrigo. Sus aventuras. Y me callé. Fui un cobarde. Pensé que no era asunto mío, que no debía meterme. Pero ahora entiendo que el silencio también es una elección. Y yo elegí mal. Marco, le dije, ya te disculpaste. Cuando te pusiste de mi lado contra Rodrigo. Cuando ayudaste a salvar el negocio. Eso basta. Asintió, aliviado. ¿Y Rodrigo? Rodrigo fue cuesta abajo. Intentó abrir su propio negocio con el dinero del divorcio, pero sin contactos, sin reputación, con el nombre manchado, estaba condenado al fracaso.
En medio año perdió más de la mitad del capital. Se casó con Mariana, la rubia del bar. 3 meses después ella lo dejó. Al parecer, el dinero se acabó antes de lo que esperaba. Rodrigo empezó a beber en serio. Una vez me lo encontré en el supermercado. Tenía un aspecto terrible, la cara hinchada, las manos temblorosas, la ropa arrugada. Al verme se quedó paralizado y luego se dio la vuelta y se fue. Sentí lástima por él. Solo por un segundo. Luego recordé todos esos años de mentiras, todas esas noches en que volvía del motel y se acostaba a mi lado, todas esas pescas y retrasos en el trabajo, y la lástima se evaporó. Él tomó sus decisiones. Muchas decisiones. Y ahora pagaba por ellas. Había pasado un año desde el día en que me fui de casa de Rodrigo con una maleta y una carpeta de documentos. Un año que cambió mi vida por completo. Volví a vivir en la casa de la colina. Hice una remodelación, cambié el interior, me deshice de todo lo que me recordaba a Rodrigo. Pinté las paredes en tonos claros, compré muebles nuevos, colgué cuadros de artistas locales. Convertí la casa en mi espacio. Mío, y solo mío. Pero hubo una noche-3 meses después del divorcio en que casi me derrumbé. Era una noche lluviosa de junio. El invierno en Valparaíso puede ser cruel, viento frío del océano, humedad que cala los huesos. Estaba sola en casa, mamá se había ido unos días a Talca, a ver a su hermana. Deslizaba fotos en el teléfono. Nuestra boda. Rodrigo me alzando en brazos, los dos riendo. Yo con vestido blanco, él con traje. Jóvenes, felices, enamorados. Un aniversario, 5 años después, en la cima del Cerro San Cristóbal en Santiago, la ciudad abajo, abrazados. 10 años, un asado en casa, los amigos alrededor, Rodrigo asando la carne, yo riéndome de uno de sus chistes. 15 años de vida. No todo había sido mentira. Hubo años buenos. Momentos de verdadera felicidad. ¿O me los estoy inventando? Me tomé una copa de vino. Luego otra. Luego una tercera. Y llamé a Rodrigo. Contestó al tercer tono, ¿Catalina? En su voz había sorpresa y esperanza. Hola, dije. Mi voz sonaba extraña, borracha. ¿Tú? ¿Estás bien? No lo sé. Rodrigo, dime la verdad. ¿Hubo algo real entre nosotros? ¿O esos 15 años fueron solo una mentira? Una larga pausa. Catalina, claro que sí. Yo te amé. Te amo. Solo que... soy un idiota. No supe valorar lo que tenía. Pensé que podía tenerlo todo, a ti y lo demás. Pero me equivoqué. ¿Por qué? Mi voz se quebró. ¿Por qué yo no era suficiente? ¿Qué me faltaba? No tiene que ver contigo. Tú eras perfecta. El que estaba mal era yo. Egoísta, cobarde. Quería sentirme joven, deseado. No era por ti. Era por mis miedos. Te extraño, confesé. A nosotros. A lo que éramos. A cuando creía que eras mío. Catalina. ¿Y si pudiéramos? ¿Intentarlo otra vez? He cambiado. De verdad. Entendí lo que perdí. Haré lo que sea. Terapia, lo que quieras. Solo dame una oportunidad. Y justo en ese momento, cuando podría haber dicho sí, cuando podría haber vuelto a abrir la puerta a la ilusión, recordé. Recordé aquel cabello color canela. Las fotos de 12 mujeres. El video en el motel. El anillo con la esmeralda. La firma falsificada del crédito. 7 años de mentiras. No, dije en voz baja. No, Rodrigo. Esto no es amor. Es soledad. Y pasará. Pero si vuelvo, harás lo mismo otra vez. Tal vez no de inmediato. Tal vez en 1 año, o en 3. Pero lo harás. Porque no has cambiado. Solo estás solo y tienes miedo. Yo sí he cambiado. Buenas noches, Rodrigo. No vuelvas a llamarme. Colgué y lloré.
Lloré durante mucho tiempo, como no había llorado desde aquel primer día. No lloraba por Rodrigo. Lloraba por 15 años. Por la chica que creyó en un cuento. Por la ilusión. Y por la mañana desperté libre. Adopté un perro, un enorme mestizo llamado Amigo, al que encontré en la calle. Dormía a mis pies y ladraba feliz al amanecer cuando paseábamos por la playa. Mamá se mudó conmigo. A su edad, vivir sola en una casa grande era difícil, y a mí me gustaba tener compañía. Cocinábamos juntas, cuidábamos el jardín, veíamos telenovelas por la noche. De Rodrigo supe poco. Que había encontrado trabajo como capataz en una empresa pequeña. Que vivía en un piso alquilado en las afueras. Que dejó de beber o intentaba dejarlo. Que el dinero del divorcio se le fue rápido en un negocio fallido. A veces lo veía de lejos, en la ciudad, en el mercado. Había envejecido aún más. En sus ojos había tristeza cuando me miraba. Pero yo no sentía ni rabia ni lástima. Solo calma. Como si fuera un desconocido con el que una vez compartí otra vida. ¿Y yo? Yo era feliz. No con esa felicidad ingenua de cuando estaba casada, sino con una alegría profunda y consciente de alguien que pasó por el dolor y salió más fuerte. Aprendí a confiar en mí. A no tener miedo de la soledad. A construir mi vida con mis propias reglas. ¿Tuve amor después de Rodrigo? Hubo un hombre, Fernando, un arquitecto al que conocí en una reunión de trabajo. Inteligente, amable, sin equipaje de exesposas ni amantes secretas. Salimos algunos meses. Nada serio, solo. Agradable. Cenas, paseos, conversaciones. El sexo era bueno, sin drama ni mentiras. Nos separamos en buenos términos cuando consiguió un contrato en Santiago y se mudó. Seguimos siendo amigos. A veces nos escribimos. Ahora estoy sentada en la terraza, bebiendo mate y mirando el océano. El sol se pone, tiñendo el agua de oro. Amigo duerme a mis pies. Desde la casa llega la voz de mamá, que tararea algo mientras prepara la cena. Pienso en aquel cabello color canela que cambió mi vida. En el precio de la traición que pagó Rodrigo. En el precio de la confianza que ya no entregaré a cualquiera. Y sonrío. Porque, ¿sabes qué? La Catalina que se fue a casa de su madre hace un año con una maleta llena de secretos y planes era una mujer herida y asustada. La Catalina que está sentada aquí ahora es una guerrera. Una sobreviviente. Una vencedora. Y mi historia no es la historia de una mujer traicionada. Es la historia de una mujer que renació de las cenizas. Una semana después de aquella pesca, Rodrigo descubrió que yo no me había llevado solo cosas y documentos. Me llevé mi dignidad. Mi fuerza. Mi vida. Mi libertad. Y, lo más importante, me llevé el futuro que él creía suyo. El negocio que construyó sobre mis hombros. La casa que creamos juntos. El respeto que él gastó en moteles baratos. Rodrigo no perdió todo eso en un solo momento. Lo fue perdiendo cada vez que me mentía a la cara. Cada vez que besaba a otra mujer. Cada vez que elegía un placer momentáneo en lugar de 15 años de amor. Y yo. Yo me encontré a mí misma.